Abdullah hizo jurar a Neville que mantendría este secreto durante 5 años. Le dijo que la mayoría de las mentes no sería capaz de sostenerlo. Se quebrarían antes de comprender de verdad. Pero si todavía estás escuchando, tal vez estés listo. Listo para sentarte. 2 sillas, un desplazamiento. No es una metáfora, es un desplazamiento real de la conciencia. La versión millonaria de ti no está llegando. Ya existe, sentada en otra silla. El método de Abdullah no atrae la riqueza. Te desplaza al lugar donde la riqueza ya existe. ¿Te parece absurdo? En 1933, Abdullah demostró que es posible saltar entre realidades diferentes usando 2 sillas. En 1935, Erwin Schrödinger confirmó que las partículas pueden existir en 2 lugares al mismo tiempo. Y en 1983, la CIA hizo público un programa militar secreto que revelaba lo que Abdullah ya había enseñado décadas antes: entrenar al personal para hacer exactamente esto, la relocalización de la conciencia. En 3 minutos, puedes aprender la técnica exacta de las 2 sillas para desplazar la conciencia. Una vez dominada, como advirtió Abdullah, tu realidad actual se convierte en una elección, no en una prisión. Comprende esto. Todo lo que deseas ya está aquí. No mañana, no en camino. Está aquí, en una realidad paralela que ocurre de manera simultánea a esta. Abdullah descubrió cómo saltar entre estas realidades usando 2 sillas comunes. Lo sabía décadas antes de que existiera la física cuántica. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Siempre has estado a una sola silla de distancia de la vida de tus sueños. El ritual de las 2 sillas permite finalmente que tu conciencia se libere. A partir de ese momento todo cambia. La primera vez que pruebas la técnica de las 2 sillas, las manos tiemblan. El corazón se acelera. Algunos sienten un chasquido repentino, como si algo se moviera. El cuerpo permanece en la silla 1, pero tú estás completamente en la silla 2. Detente un instante antes de continuar y escribe en los comentarios: me abro a lo nuevo con valentía y confianza. Cada comentario es como una semilla lanzada al universo. Cuando muchos siembran la misma intención, la tierra energética del colectivo florece. Ese es el poder de la egregora, unir los corazones en una misma frecuencia, de modo que el cambio se vuelva inevitable. Ahora, con esta energía, entremos más profundo. Mientras escuchas, si sientes que este mensaje te ayuda a respirar mejor, a recuperar estabilidad o a ver la vida con más calma, puedes apoyar el canal enviando un super chat. Es una contribución libre, espontánea, que me permite seguir dedicando tiempo y energía a contenidos como este. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Todos dicen lo mismo después: Dios mío, soy libre. Esta técnica incluso permitió que Neville escapara del ejército más poderoso del mundo. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, estaba atrapado en el ejército de los Estados Unidos. Su comandante se rió de su solicitud de licencia. Te quedarás aquí hasta el final de la guerra, soldado. Esa noche Neville se sentó en una silla y desplazó su conciencia a casa. 5 días después fue licenciado, sin explicaciones. Ni siquiera el ejército más poderoso del mundo pudo detener el ritual de las 2 sillas de Abdullah. ¿Quieres saber cómo lo hizo? ¿Quieres conocer la técnica exacta que Abdullah enseñó en su apartamento de la calle 72 Oeste, número 30, en Harlem? Porque la mayoría de las personas no logra aceptar lo simple que es. Y ahora llega la técnica que lo cambia todo. Cuando digo todo, me refiero a todo: la cuenta bancaria, las relaciones, la existencia entera. Primer paso: toma 2 sillas. Colócalas en habitaciones diferentes, de modo que no puedan verse entre sí. Esto es fundamental. Si puedes ver ambas sillas, solo estás moviendo la atención. Deben estar separadas. Una, idealmente, en un pasillo o fuera de la habitación. Segundo paso: siéntate en la silla 1. Cierra los ojos. Percibe cada detalle de la silla en la que estás sentado: la superficie, cómo la espalda la toca, la temperatura, los sonidos a tu alrededor. Fíjalo bien. Esta es la posición A, tu realidad actual. Tercer paso: ahora desplaza tu conciencia a la silla 2. No la imagines. Está ahí. Siéntete sentado en esa otra silla, en esa otra habitación. Percibe esa superficie, esa temperatura, esos sonidos. Ahora estás allí. El cuerpo se quedó en la silla 1.
pero tú te desplazaste a la silla 2. Cuarto paso. Permanece en la silla 2 durante 10 segundos, no mirándola, sino sintiendo que estás allí. Quinto paso. Vuelve ahora con la conciencia a la primera silla. Nota la diferencia, el peso, la sensación, la atmósfera. Sexto paso. Muévete de un lado a otro entre las dos en conciencia. La silla 1, donde estás. La silla 2, donde eliges estar. Continúa durante 10 minutos hasta que ambas comiencen a parecer igualmente reales. Parece simple. Escucha lo que ocurrió cuando Neville la probó. Mi viejo amigo Abdullah me dio este ejercicio. Cada día me sentaba en la sala, donde no podía ver el teléfono en el pasillo. Con los ojos cerrados asumía que estaba sentado en la silla junto al teléfono. Luego me sentía de nuevo en la sala. Lo hice muchas veces, descubriendo la sensación del movimiento. Si lo pruebas, descubrirás que tu conciencia se vuelve muy fluida con este ejercicio. Nunca has estado clavado a esta realidad, te has quedado sentado demasiado tiempo. Debes entrar en la sensación del deseo ya realizado, porque el sentimiento es el secreto que transforma la asunción en hecho. Si asumes tu deseo y vives y sientes como si fuera verdadero, ninguna fuerza en la tierra puede impedir que se haga real. Pero esto es solo el comienzo. Las sillas son un entrenamiento para el verdadero salto de conciencia. Neville usó exactamente este método para ir a Barbados sin dinero. Primero desplazó allí su conciencia. Algunas personas han ganado loterías sin tener boletos. Saltaron a la realidad en la que ya habían ganado. Luego, el boleto apareció. Domina primero las sillas. Es tu entrenamiento. Cuando la conciencia se vuelve libre, puedes saltar a cualquier lugar. Antes de revelar el siguiente descubrimiento de Abdullah, aquel que sacudió incluso a Neville, haz primero esto. Escribe abajo que estás listo para desplazarte. No es solo un comentario, es una declaración, un ancla a la que volverás cuando la realidad empiece a doblarse. Aquí es donde todo comienza. Lo comprenderás muy pronto. Una vez que Abdullah dominó el ritual de las dos sillas, descubrió algo impactante. Practica el arte del movimiento, y un día descubrirás que, por el solo acto de imaginar, te separas del cuerpo, y eres colocado exactamente donde te estás imaginando, al punto de ser visto por quienes están allí. La creación está completa. La pregunta no es si puedes tenerlo, sino si puedes ocuparlo. Personas que te ven realmente en un lugar mientras tu cuerpo nunca se ha movido. Abdullah decía que solo algunas almas comprenderían esto. El hecho de que sigas escuchando significa que eres una de ellas. Pero aquí está lo que separa a quienes lo logran de quienes fracasan: la persistencia. Abdullah enseñó a Neville la ley férrea. Una asunción, aunque sea falsa, si se mantiene, se endurecerá hasta convertirse en un hecho. ¿Tienes el valor de persistir? De actuar externamente lo que sabes que es verdadero internamente. ¿Tienes el valor de probar la técnica de las dos sillas de Abdullah esta noche? Neville escapó del ejército con ella. La CIA gastó millones para estudiarla. Hazlo algunos días a la semana, de 5 a 10 minutos cada vez. La conciencia es un músculo. No se desplaza en un solo salto dramático. Se derrite gradualmente, como el hielo. Al principio no ocurre nada visible. Luego aparecen grietas. Luego, de repente, el paso. Ya estás sintiendo la atracción hacia este método. Pero escucha con atención la advertencia de Abdullah, porque la tercera vez es cuando el velo comienza a rasgarse. Esto es lo que puedes esperar. Día 1. Una ligera atracción hacia la silla 2. La mente discute. Tu yo profundo sabe. Día 2. La sensación se vuelve más fuerte. La silla 2 comienza a parecer más sólida, más real. La conciencia empieza a desplazarse. Día 3. El parpadeo se vuelve innegable. Sentirás que te mueves de verdad entre las sillas. Aquí es donde la mayoría de las personas se asusta y se detiene. Ve más allá. Es tan sutil que pensarás que lo imaginaste, pero es real. El hecho de que sigas aquí significa que lo sabes. Del cuarto al quinto día, la atracción aumenta. La silla 2, tu nueva realidad, empieza a llamarte como si te reconociera, como si ya te hubieras sentado allí en sueños. Continúa. El paso está cerca. No puedes imaginar que estás en algún lugar. Debes estar allí en el sentimiento. Eso es lo que separa a los soñadores de los creadores. Pero lo que Abdullah reveló después lo dio vuelta a todo.
Sentir un estado como real significa entrar en ese estado. Tus sentimientos son tu única realidad. Todo lo demás es sombra. Lo que sientes, lo atraes, lo que imaginas, te conviertes en ello. Pero es lo que sientes lo que realmente cuenta. Ninguna idea puede tomar forma si no es sentida. No es fantasía, es posesión. Abdullah le dio a Neville la única prueba que importa. Si asumo que estoy en Nueva York, cualquiera en quien piense en Los Ángeles debe estar a 3000 millas de distancia. Ya no puedo pensarlos como si estuvieran a la vuelta de la esquina. Esto es reconocimiento espacial. Si asumes que estás en Nueva York, tu mundo interior debe obedecer a esa posición. Asume la sensación del deseo realizado y permanece en esa sensación hasta que te posea. Pero la enseñanza de Abdullah iba más allá de moverse entre sillas, porque las dos sillas no tratan de muebles. Una contiene quién eras, la otra quién ya te has convertido. Es ahí donde dejas de preguntarte cómo sucederá y comienzas a saberlo, asumiendo que ya estás allí. Lo que Abdullah sabía, lo que esperaba que sus estudiantes recordaran, es esto: el verdadero tú nunca ha dejado la silla. 2. Lo has vislumbrado en los sueños, lo has sentido en destellos repentinos. Esa atracción en el pecho, cuando pruebas por primera vez el ritual de las dos sillas, no era deseo, era memoria. No se trata de llegar a la silla 2, se trata de despertar allí. Por eso se siente como un déjà vu. La silla 2 te llama como hogar. No estás entrando en una vida nueva. Estás colapsando de nuevo en tu verdadera realidad. La riqueza, el amor, la libertad no son el futuro, son el origen. Ahora solo te estás realineando con la verdad. Y cuando ese desplazamiento se activa, la realidad externa se ajusta a la posición del alma. Tu asunción, incluso si es falsa, si se mantiene, se endurecerá hasta convertirse en un hecho. Y cuando eso sucede, el mundo se reorganiza en una secuencia de eventos para sostenerla. No necesitas saber cómo. Se desarrollará a través de una serie de acontecimientos sobre los que no tienes control, pero que estarás obligado a recorrer. La fe es lealtad a una realidad invisible. Coloca tu conciencia en la segunda silla. Manténla allí hasta que se vuelva real. Escribe a dónde te moverás esta noche. La ciudad de tus sueños. La versión próspera de ti. Escríbelo. Es tu ancla. Suscríbete. Estamos documentando el sistema completo de Abdullah. Técnicas recuperadas de archivos que la mayoría de los canales nunca muestran. Y recuerda esto. Tú eres el poder operante. No el mundo. No las circunstancias. No las condiciones. No estás aquí para reaccionar a la realidad. Estás aquí para comandarla. Vive en la sensación de ser lo que deseas ser y lo serás. Sentir un estado como real significa entrar en él. Asume la sensación del deseo realizado y permanece en ella. Ese es el secreto. La mayoría de las personas se detiene justo aquí, porque cuando la conciencia empieza de verdad a moverse, el ego pierde el control. Es en ese momento cuando surgen dudas, resistencias, la sensación de querer volver atrás. Abdullah decía que no es la técnica la que falla, es la persona la que deja de permanecer en el estado. La conciencia quiere volver a la silla 1 porque allí todo es familiar, incluso la incomodidad. Pero la familiaridad no es verdad, es solo hábito. Cuando continúas sentándote en la silla 2, aunque sea por unos pocos instantes al día, algo profundo cambia. Ya no estás pidiendo a la realidad que te dé algo, estás permitiendo que la realidad te reconozca. Es una diferencia sutil, pero total. En este punto empiezas a notar pequeñas señales, personas que te hablan como si ya hubieras cambiado, oportunidades que surgen sin esfuerzo, coincidencias que ya no parecen coincidencias. Abdullah llamaba a todo esto el puente de los eventos. No lo construyes, lo cruzas, y siempre es invisible hasta que estás del otro lado. Neville explicaba que cuando la conciencia se estabiliza en una nueva posición, el mundo externo está obligado a seguirla, no porque lo fuerces, sino porque no puede hacer otra cosa. La realidad es solo una sombra que sigue la dirección de la luz interior. Por eso Abdullah insistía tanto en la disciplina. No en la intensidad, no en la emoción fuerte, sino en la continuidad. 5 minutos bien hechos valen más que una hora hecha con tensión. Sentarte en la silla 2 no es un esfuerzo, es un permiso. Permítete ser donde ya estás.
Permite que tu identidad se desplace. Permite que el cuerpo se quede donde está, mientras tú cambias de posición. Cuanto más lo haces, más la distinción entre dentro y fuera empieza a disolverse. Ya no sientes que debas convencer a nadie. Ya no sientes la necesidad de explicar. Sabes. Y ese saber silencioso es lo que Abdullah consideraba la verdadera señal de que el paso ha ocurrido. En ese punto ya no te preguntas si funciona, solo te preguntas cuánto tiempo estuviste sentado en la silla equivocada. Cuando Abdullah hablaba de disciplina nunca se refería a la fuerza de voluntad ni al esfuerzo mental. Hablaba de fidelidad al estado elegido. Decía que la conciencia es como el agua, siempre toma la forma del recipiente en el que se la deja. Durante años la mayoría de las personas deja su conciencia en la misma forma, la misma historia, los mismos límites, los mismos problemas repetidos, no porque sean verdaderos, sino porque están habitados. La silla 1 no es la realidad objetiva, es solo la realidad ocupada por más tiempo. Cuando empiezas a sentarte en la silla 2, incluso por unos segundos, le estás enseñando a la conciencia una forma nueva. Al principio parece inestable, como si se deslizara. Esto es normal. Abdullah decía que la conciencia, cuando no ha sido entrenada, siempre vuelve al punto de partida como un resorte. Pero cada regreso hace que el salto siguiente sea más fácil. Así es como el movimiento se vuelve natural. En cierto punto dejas de sentir esfuerzo y empiezas a sentir familiaridad. Ahí es donde ocurre el cambio real. No cuando te emocionas, no cuando esperas, sino cuando la nueva posición deja de parecerte extraña. Neville explicaba que la señal más clara del desplazamiento no es la euforia, sino la calma. Una calma profunda, estable, como si algo finalmente estuviera en su lugar. Cuando la conciencia se estabiliza en la silla 2, ya no sientes la necesidad de controlar el mundo externo. Sabes que se moverá, no sabes cómo, no sabes cuándo, pero sabes que sucederá. Este saber no tiene palabras, no tiene imágenes, es una certeza silenciosa. Abdullah decía que quien realmente ha cambiado de posición ya no pide pruebas. Las pruebas llegan después, como consecuencia, no como confirmación. Por eso muchos fallan. Siguen mirando la silla 1 para ver si algo ha cambiado. Pero mientras mires hacia atrás, sigues allí. La silla 2 requiere un acto de confianza total, no fe ciega, sino confianza en la ley del movimiento. Si te mueves, el mundo se mueve. Si te quedas, el mundo se queda. Es simple, pero no es fácil, porque va en contra del hábito más arraigado del ser humano, identificarse con lo que ve. Abdullah enseñaba que lo que ves siempre es el pasado, es el resultado de estados ya vividos. Por eso no puede ser el punto de partida. El punto de partida siempre es invisible, siempre es interno, siempre es una posición asumida antes de que el mundo la refleje. Cuando Neville usó las sillas por primera vez de manera seria, contó que sintió algo extraño, como si el tiempo se hubiera aflojado. Los minutos parecían distintos, los sonidos cambiaban de calidad, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no estaba en el mismo lugar desde el que lo percibía. Abdullah decía que cuando cambias de posición, también cambia la manera en que el mundo te habla. Las mismas palabras tienen un peso distinto. Los mismos eventos adquieren otro significado. Así reconoces que de verdad estás en la silla 2. No porque todo sea perfecto, sino porque todo parece responderte de una forma diferente. En este punto, entra en juego la persistencia. No la persistencia en la acción externa, sino la persistencia en la identidad. Volver una y otra vez a la silla 2 incluso, cuando el mundo todavía no ha cambiado de rostro. Seguir sentándote allí, incluso cuando la mente dice que es inútil. Abdullah decía que la mente es el último obstáculo, porque quiere seguridad antes del movimiento. Pero la ley funciona al revés. El movimiento viene primero, la seguridad después. Si esperas sentirte seguro, nunca te moverás. Si te mueves, la seguridad llega. Neville lo explicaba así. La asunción precede al hecho. Siempre. Sin excepciones. Cuando persistes, ocurre algo sutil pero irreversible. La silla 1 pierde importancia. Ya no te asusta. Incluso si vuelves físicamente a ella, ya no te identifica. Es solo un lugar. No eres tú. La silla 2, en cambio, empieza a parecerte cada vez más real.
No porque la imagines mejor, sino porque la reconoces. Es como recordar algo que habías olvidado. Por eso muchos hablan de déjà vu. No estás creando una realidad nueva, estás regresando a una realidad que ya existe. Abdullah insistía en este punto. La creación está terminada. Todo lo que puede ser vivido ya existe. La pregunta no es si puedes tenerlo, sino si puedes ocuparlo. Ocupar un estado significa pensar desde dentro, reaccionar desde dentro, sentir desde dentro. Cuando estás en la silla 2, ya no piensas en el deseo como algo que debes obtener. Es simplemente tu punto de vista. Desde allí miras el mundo y el mundo responde. Por eso el método no funciona para quien busca resultados rápidos. Funciona para quien está dispuesto a cambiar de lugar, cambiar de verdad. En cierto momento, mientras practicas, empezarás a notar que ya no tienes ganas de hablar de lo que estás haciendo. No porque sea un secreto, sino porque es íntimo. Abdullah decía que la verdadera transformación vuelve silencioso. No por miedo, sino por claridad. Cuando sabes, no necesitas convencer. Cuando eres, no necesitas explicar. Esa es la señal de que la conciencia se está estabilizando. Y cuando se estabiliza, el puente de los eventos empieza a formarse. Personas de las que no sabías desde hace tiempo reaparecen. Decisiones que parecían imposibles se vuelven de repente naturales. Puertas que estaban cerradas se abren sin esfuerzo. Neville llamaba a todo esto la secuencia inevitable. No la controlas, no la diriges, la atraviesas. Abdullah decía que lo único que se le pide al estudiante es permanecer sentado en la nueva posición mientras el mundo se reorganiza. Aquí es donde muchos se levantan demasiado pronto. Ven las primeras señales y regresan a la silla 1 por miedo a esperar. Pero la esperanza todavía es silla 1. La silla 2 no espera. Sabe. Y esto es lo que marca la diferencia. Saber no es arrogante, no es tenso, es tranquilo. Se siente como estar en casa. Cuanto más practicas, más familiar se vuelve esta sensación, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás haciendo la técnica, simplemente estás viviendo desde ahí. Las sillas eran solo un entrenamiento, una forma de enseñarle a la conciencia a moverse. Una vez que el movimiento se aprende, puedes hacerlo en cualquier lugar, sin sillas, sin rituales. Basta una sensación, un cambio de posición interior. Abdullah decía que el verdadero maestro no es quien repite el ritual, sino quien ha aprendido a moverse sin él. Y cuando esto ocurre, la realidad deja de ser una lucha y se convierte en una respuesta. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es coherente con quien te has convertido. En ese punto comprendes de verdad lo que Abdullah intentaba transmitir. No estás aquí para reaccionar al mundo. Estás aquí para ocupar un estado. El mundo hará el resto. Cuando la conciencia ha aprendido a moverse, el tiempo deja de ser un enemigo. Ya no sientes que estás esperando algo que debe llegar, porque desde la perspectiva de la silla 2, todo ya está en marcha. Abdullah explicaba que la espera es un síntoma de una posición incorrecta. No esperas aquello que eres, solo esperas lo que sientes distante. Por eso insistía en que el trabajo no está en el resultado, sino en el lugar interior desde el que observas el mundo. Cambia el lugar y cambia automáticamente la relación con el tiempo. Neville contaba que, después de estabilizar la silla 2, sus preocupaciones cotidianas perdían peso. Las mismas situaciones que antes parecían urgentes se volvían secundarias, no porque hubieran desaparecido, sino porque ya no definían quién era él. Abdullah decía que cuando cambias de posición, los problemas no desaparecen de inmediato, pero dejan de ser personales. Se convierten en eventos, no en identidad. Es esta distancia la que permite que la solución emerja. Mientras estés pegado a la silla 1, cada problema te parece enorme, porque lo estás mirando demasiado de cerca. Desde la silla 2, en cambio, todo aparece más ordenado, más manejable, como si hubiera espacio para respirar. Ese espacio es la señal de que la conciencia se ha aflojado, y es precisamente en ese aflojamiento donde ocurre la reorganización. Abdullah llamaba a este estado desapego participativo, no indiferencia, no huida, sino presencia sin tensión. Estás involucrado en la vida, pero no atrapado. Cuando te sientas en la silla 2, no estás escapando de la realidad, estás entrando en su versión más coherente. Neville decía que el mundo exterior
Es como un guión ya escrito, que se adapta al actor que sube al escenario. Cambia el actor, y el guión se reescribe. Pero el actor debe permanecer en el escenario el tiempo suficiente para que la escena cambie. Si bajas cada vez que algo no te gusta, siempre regresas al mismo papel. Abdullah era muy claro en este punto. Decía que no existen estados intermedios. O ocupas un estado o ocupas otro. No puedes estar a medias. La confusión nace cuando intentas estar en la silla 2 mientras controlas constantemente la silla 1. Es como querer estar en dos lugares con miedo. La ley permite el movimiento, pero no la indecisión. Por eso la práctica inicial requiere simplicidad. Sentarse, sentir, desplazarse, volver, repetir, sin analizar, sin interpretar, sin buscar señales inmediatas. Las señales llegan después. Primero llega la estabilidad, y la estabilidad no es excitación, es normalidad. Un día notas que la idea de volver a la vieja posición te resulta extraña, no dolorosa, solo fuera de lugar. Ahí sabes que realmente has cambiado. Abdullah decía que cuando un estado se vuelve natural, ya no lo defiendes. No sientes la necesidad de protegerlo. Simplemente es lo que eres. En ese punto el mundo exterior comienza a responder de manera cada vez más evidente. No con milagros teatrales, sino con precisión. Las cosas correctas llegan de la forma correcta. Las personas adecuadas aparecen en el momento adecuado. Las decisiones correctas se presentan sin esfuerzo. Neville llamaba a esto el flujo de la asunción. No lo fuerzas, no lo diriges. Lo sigues, y seguirlo se vuelve fácil porque no estás yendo contra ti mismo. Abdullah explicaba que el sufrimiento siempre nace de una discrepancia entre dónde estás interiormente y hacia dónde intentas ir exteriormente. Cuando ambas cosas se alinean, la resistencia desaparece, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque se vuelve coherente. Esa coherencia es lo que la mayoría de las personas llama suerte, pero no es suerte, es posición. Estás en el lugar correcto. Por eso ocurren las cosas correctas. Y cuando algo no ocurre, no lo vives como un fracaso, sino como una corrección natural, porque desde la silla 2 sabes que todo coopera, incluso aquello que parece retrasar. Abdullah decía que la conciencia no conoce obstáculos, solo conoce direcciones. Si algo se cierra, es porque estás mirando desde la posición equivocada o porque la escena siguiente aún no está lista. Pero si permaneces sentado, la escena cambia, siempre. Por eso insistía tanto en la persistencia silenciosa. No hablar demasiado de lo que estás haciendo. No buscar aprobación. No discutir la ley con quien no la vive. Sentarte y permanecer. Ese es el trabajo. Todo lo demás es ruido. Neville repetía que la asunción funciona independientemente de lo que creas. Siempre que la vivas. No tienes que entenderlo todo. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ocupar el estado, y ocupar significa vivirlo como algo natural. Si tienes que esforzarte, aún no estás ahí. Si te sientes en casa, has llegado. Las sillas solo sirven para enseñarte esta sensación. Una vez que la reconoces, ya no puedes perderla. Puedes distraerte, puedes olvidarla, pero sabes que existe, y ese saber lo cambia todo, porque ahora sabes que la realidad no es fija, es móvil, y tú eres quien la mueve. Cuando esta comprensión se estabiliza, ocurre algo que muchos no esperan. El miedo al cambio desaparece, no porque todo sea predecible, sino porque ya no te sientes a merced de los eventos. Abdullah decía que la verdadera libertad no es obtener lo que quieres, sino saber que puedes cambiar de posición en cualquier momento. Cuando sabes que puedes moverte, incluso quedarte, se convierte en una elección, y una elección consciente nunca pesa como una imposición. Neville explicaba que antes de aprender este principio, vivía cada deseo como una tensión. Siempre estaba la idea de que faltaba algo, de que era necesario convencer a la realidad para que colaborara. Después, esa sensación desapareció, no porque los deseos cesaran, sino porque ya no se vivían como carencia, se vivían como dirección, y la dirección no crea ansiedad, crea orientación. Abdullah insistía en que la conciencia siempre está en movimiento, incluso cuando crees que estás quieto. La diferencia es que mientras no seas consciente de ello, el movimiento es automático, guiado por hábitos, reacciones y memorias.
El ritual de las dos sillas sirve precisamente para hacer visible lo que ocurre continuamente de manera invisible. Te muestra que siempre estás ocupando un estado y que puedes elegirlo. Esta conciencia es lo que transforma por completo la relación con la vida. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un participante activo, no en el sentido de controlar todo, sino en el sentido de saber desde dónde estás mirando. Cuando sabes esto, incluso los errores cambian de significado. Ya no son pruebas de fracaso, sino señales de posición. Si algo no funciona, no te preguntas qué hay de malo en ti, simplemente te preguntas desde dónde lo estás viviendo. Esa pregunta, por sí sola, ya es un acto de desplazamiento. Abdullah decía que la mayoría de las personas intenta corregir la vida sin cambiar nunca de lugar. Es como querer ver un paisaje diferente quedándose inmóvil. Puedes esforzarte cuanto quieras, pero mientras no te muevas, siempre verás la misma escena. Las sillas enseñan esto de forma directa, casi física. El cuerpo permanece, la conciencia no, y es precisamente esta disociación controlada la que abre la puerta a algo más grande. Neville contaba que, después de años de práctica, podía cambiar de estado en pocos instantes. Ya no necesitaba sentarse, ni cerrar los ojos, ni seguir una secuencia. Bastaba un sentimiento, una sensación interna, y todo se realineaba. Abdullah decía que esta es la señal de que el alumno está listo. Cuando ya no dependes del ritual, pero el ritual ha cumplido su función. En ese punto la vida se convierte en una conversación continua entre lo interno y lo externo. No hablas con palabras, sino con estados. Cada situación te responde según lo que ocupas. Si ocupas calma, recibes claridad. Si ocupas seguridad, recibes oportunidades. Si ocupas abundancia, recibes canales. No porque los pidas, sino porque estás en sintonía con ellos. Abdullah era muy claro en un punto que a menudo se malinterpreta. Decía que no puedes fingir un estado. Si intentas representarlo, el mundo no responde. La respuesta llega solo cuando el estado es real para ti. Y real no significa intenso, significa natural. Por eso muchos se cansan. Intentan mantener emociones altas, imágenes vívidas, sensaciones forzadas, pero el estado verdadero no es ruidoso, es tranquilo, es como llevar una prenda que te queda bien. No piensas en ella, simplemente la llevas. Cuando empiezas a vivir así, el mundo exterior se vuelve sorprendentemente cooperativo. No en el sentido de que todo salga como quieres, sino en el sentido de que todo tiene sentido, incluso los desvíos, incluso los retrasos, incluso los cierres. Neville decía que, una vez comprendida la ley, dejó de preguntarse por qué algo sucedía, solo se preguntaba desde dónde lo estaba viviendo. Esta simple inversión lo cambia todo. Ya no estás esperando confirmaciones, estás en expresión. Abdullah decía que el poder no está en el resultado, sino en la posición. Quien busca resultados permanece dependiente. Quien ocupa una posición es libre, y la libertad es lo que permite que la realidad se mueva, porque la realidad no responde a la petición, responde a la identidad. Cuando esto se vuelve claro, el ritual de las dos sillas deja de ser una técnica misteriosa. Es un mapa que muestra cómo funciona la conciencia, siempre, cada día, en cada elección, en cada reacción. Puedes sentarte en la silla del miedo o en la de la confianza. Puedes sentarte en la silla de la escasez o en la de la suficiencia. Puedes sentarte en la silla de la espera o en la de la presencia. No existe una tercera opción, y no necesitas luchar contra la silla 1. Basta con levantarte. Abdullah decía que la conciencia no tiene cadenas, solo tiene hábitos, y los hábitos pueden cambiarse, una sesión a la vez, un estado a la vez, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás cambiando de lugar. Simplemente, has recordado dónde siempre has estado. Cuando esta memoria se reactiva por completo, dejas de buscar confirmaciones afuera, no porque el mundo ya no importe, sino porque deja de ser la referencia principal. Abdullah explicaba que lo externo siempre es el eco de una decisión interna que ya fue tomada. Por eso quien espera señales se queda detenido, mientras quien ocupa un estado avanza en silencio. La conciencia no necesita anuncios, se mueve y ya. Neville contaba que uno de los momentos más extraños de su camino
Fue darse cuenta de que ya no deseaba aquello que antes deseaba con tanta intensidad, no porque se hubiera vuelto indiferente, sino porque lo que quería había dejado de sentirse lejano. Era como respirar. No lo llamas deseo, simplemente lo haces. Abdullah decía que cuando un deseo deja de arder es porque ya fue integrado. El fuego pertenece a la distancia, no a la presencia. Por eso, muchas personas se confunden. Creen que perdieron motivación, cuando en realidad cambiaron de posición. La silla 2 no está excitada, está estable. No sueña, vive. Desde ahí, incluso la acción externa cambia de calidad. Ya no actúas para obtener, actúas para expresar. Las mismas acciones producen resultados distintos porque nacen de una identidad diferente. Abdullah insistía en que la ley no recompensa el esfuerzo, sino la coherencia. Si haces mucho desde una posición equivocada, obtienes poco. Si haces poco desde una posición correcta, obtienes mucho. Esto es una de las cosas más difíciles de aceptar para la mente acostumbrada al control. La mente quiere causas claras, pasos lógicos, explicaciones. La conciencia, en cambio, responde a la posición. Es como una brújula. No importa cuánto camines, si apuntas al norte, llegarás al norte. Si apuntas al sur, llegarás al sur. Las sillas existen para enseñarte a apuntar. Una vez que lo aprendes, ya no necesitas pensarlo. Neville explicaba que, después de cierto punto, dejó de usar técnicas específicas para cada deseo. Usaba una sola cosa, la sensación de ya estar donde quería estar. Todo lo demás seguía. Abdullah decía que quien comprende esto deja de fragmentar la vida en problemas separados. Dinero, relaciones, salud, propósito no son compartimentos distintos. Son expresiones del mismo estado. Cambia el estado y todo cambia junto. Por eso el método parece casi demasiado simple. La mente busca complejidad porque cree que el valor está en el esfuerzo. Pero la ley no funciona así. Funciona por alineación. Cuando estás alineado, no necesitas empujar. El mundo se mueve hacia ti porque estás en el punto correcto. Abdullah llamaba a esto estar en el centro. No el centro geográfico, sino el centro de la identidad. Desde ahí, todo es accesible. Neville contaba que una vez, después de estabilizar un estado, recibió una invitación que resolvió varios asuntos al mismo tiempo, no porque lo hubiera planeado, sino porque estaba listo. La realidad reconoce la preparación, no responde a la necesidad, responde a la posición. Esta es una distinción fundamental. La necesidad pide, la posición atrae sin pedir. Cuando estás en la silla 2, no le pides a la vida que cambie. Eres tú quien ha cambiado, y eso vuelve inevitable el cambio externo. Abdullah decía que la inevitabilidad es la señal de la ley en acción. No necesitas forzar nada. Los eventos se encadenan como si siempre hubieran estado destinados a suceder, no porque el destino sea fijo, sino porque la posición lo vuelve coherente. Es como girar una llave. La puerta no se abre por esfuerzo, se abre porque giraste de la manera correcta. La mayoría de las personas intenta empujar puertas cerradas. Las sillas enseñan a usar la llave. Con el tiempo empiezas a reconocer de inmediato cuando has vuelto a la silla 1. No como culpa, sino como información. Te das cuenta de que estás reaccionando, de que estás justificando, de que estás explicando demasiado. Estas son señales de posición. No necesitas juzgarte, solo necesitas moverte. Abdullah decía que cada momento es una invitación a cambiar de silla. No hace falta esperar condiciones ideales. El movimiento siempre está disponible, incluso en medio del caos. De hecho, especialmente ahí. Neville explicaba que una de las aplicaciones más poderosas de este principio aparece en las situaciones que parecen bloqueadas. Cuando todo parece detenido, muchas veces es porque la conciencia está detenida. Cambia de lugar, y el movimiento se reanuda. No siempre de inmediato, pero siempre, porque la ley no hace excepciones. Funciona siempre, incluso cuando no crees, incluso cuando dudas. Siempre que ocupes de verdad el estado. Abdullah era muy claro con esto. Decía que la fe no es creer que sucederá, es vivir como si ya hubiera sucedido, no de forma teatral, sino natural. Si vives como si ya hubiera sucedido, el mundo no tiene otra opción que alcanzarte. Es una cuestión de tiempo, no de posibilidad, y el tiempo, desde la silla 2, no es un enemigo.
Es un aliado silencioso. Trabaja para ti mientras tú vives. Esto es lo que hace que el método sea tan radical. No requiere control constante, requiere posición. Una vez elegida y sostenida, puedes relajarte. La vida hará el resto. Abdullah decía que el descanso es la señal de que el estado es correcto. Si estás tenso, todavía estás buscando. Si estás tranquilo, estás ocupando. Neville solía cerrar sus enseñanzas con una invitación simple. Prueba. No discutas. No analices demasiado. Prueba y observa. Porque la ley no se demuestra con argumentos. Se demuestra con experiencia. Y una vez que haces la experiencia del desplazamiento, ya no puedes volver a creer que la realidad es algo que te sucede. Comprendes que es algo que ocupas. Y esta comprensión, una vez integrada, cambia para siempre la forma en que vives, eliges, reaccionas y sueñas. Ya no estás a merced del mundo. Estás en el punto desde el cual el mundo toma forma. Cuando vives de manera estable desde este punto, empiezas a percibir una diferencia sutil pero profunda en la forma en que tomas decisiones. Ya no están cargadas de miedo, ya no son reacciones urgentes, se vuelven naturales, casi obvias. Abdullah decía que la elección correcta no requiere esfuerzo, emerge sola cuando estás en el lugar adecuado. La mayoría de las personas se agota porque decide desde la silla 1, donde cada opción parece riesgosa. Desde la silla 2, en cambio, las opciones se ordenan de forma espontánea, no porque tengas más información, sino porque tienes más espacio interior. Ese espacio es lo que permite que la claridad se manifieste. Neville contaba que, después de comprender este principio, dejó de hacer listas interminables de pros y contras. Simplemente sentía cuando una dirección era coherente, y esa coherencia nunca lo decepcionaba. Abdullah explicaba que la coherencia es la firma del estado correcto. Cuando estás alineado, incluso aquello que parece una pérdida se revela como una ganancia con el tiempo, porque estás caminando en la dirección adecuada. Aunque el paisaje cambie, esto elimina uno de los miedos más grandes, el miedo a equivocarse. Desde la silla 2 no existen errores, solo ajustes de rumbo. Cada experiencia se vuelve información, no condena. Esto es lo que hace el camino más liviano. No porque todo sea fácil, sino porque nada es inútil. Abdullah decía que la vida no desperdicia nada cuando la conciencia está en el lugar correcto. Incluso los desvíos sirven, incluso los retrasos, incluso los cierres. Todo coopera. Neville lo llamaba el diseño invisible. No lo ves mientras lo vives, pero lo reconoces al mirar atrás, y por eso la confianza crece con el tiempo. No una confianza ingenua, sino una confianza basada en la experiencia. Sabes que, pase lo que pase, estás avanzando. Este saber cambia la relación con lo desconocido. Lo desconocido deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto. Desde la silla 1, lo desconocido asusta porque parece quitarte control. Desde la silla 2, lo desconocido atrae porque sabes que contiene posibilidades coherentes con quien eres. Abdullah decía que el miedo a lo desconocido siempre es miedo a perder identidad. Cuando la identidad es estable, lo desconocido se vuelve un aliado. Neville explicaba que en cierto punto, empiezas a reconocer los estados en los demás, no para juzgarlos, sino para comprenderlos. Ves cuando alguien habla desde la silla de la carencia, de la rabia, de la defensa. Ya no te involucra del mismo modo, no porque seas superior, sino porque no estás en el mismo lugar. Esto transforma profundamente las relaciones. Ya no intentas convencer, salvar o corregir. Ofreces presencia, y la presencia suele ser más transformadora que 1000 palabras. Abdullah enseñaba que no puedes llevar a alguien a la silla 2 tirando de él. Solo puedes sentarte ahí y permitir que, si está listo, lo sienta. Esto también libera del peso de la responsabilidad excesiva. No necesitas cambiar a nadie, solo necesitas ocupar tu estado. Quien resuene se acercará, quien no, seguirá su propio camino. Esto vuelve las relaciones más auténticas, no basadas en necesidad, sino en afinidad. Neville contaba que muchas personas salieron de su vida de forma natural cuando cambió de estado. No hubo conflictos, solo distancias que se crearon solas. Al mismo tiempo, nuevas personas aparecieron, como si siempre hubieran estado esperando. Abdullah decía que cada estado tiene su propio entorno. Cambia el estado y cambia el entorno. Es inevitable.
Esto también se aplica al trabajo, a las oportunidades, a la forma en que eres percibido. No necesitas promocionarte. Tu posición habla por ti. Las personas responden a lo que ocupas, no a lo que declaras. Por eso la silla 2 no necesita pruebas. Las pruebas llegan como consecuencia. Pero si las buscas, vuelves a la silla 1. Es una danza sutil. Cuanto más te relajas en el estado, más el estado se expresa. Abdullah decía que la relajación es el acto final de la fe, no un esfuerzo adicional, sino el cese del esfuerzo. Cuando dejas de empujar, el flujo se abre. Neville lo describía como soltar el timón después de haber fijado el rumbo. No abandonas el viaje. Permites que la corriente haga su trabajo. Esa corriente es la secuencia de eventos que sigue a la asunción. No la controlas, pero puedes confiar. Y la confianza crece cada vez que ves la ley en acción. No de forma espectacular, sino precisa. Es esa precisión la que convence más que cualquier teoría. Abdullah decía que la ley es impersonal. No premia ni castiga. Responde, siempre. Si ocupas un estado, recibes sus consecuencias. Si cambias de estado, cambian las consecuencias. Es simple, pero total. Y cuando esta simplicidad se comprende de verdad, la vida deja de ser una lucha constante. Se convierte en una práctica de presencia. Cada momento se vuelve una oportunidad de elegir desde dónde vivir. No una elección mental, sino una elección sentida. Es ahí donde la libertad se revela. Se manifiesta de verdad, no como ausencia de problemas, sino como la capacidad de moverte independientemente de las condiciones. Abdullah decía que el hombre libre no es el que lo tiene todo, sino el que puede cambiar de lugar. Y esa capacidad, una vez despertada, ya no puede olvidarse. Puede ser descuidada, puede ser dejada de lado, pero está ahí, como una puerta siempre abierta. Cada vez que la vida parece estrecharse, puedes recordar que existe otra silla, y sentarte, no para huir, sino para mirar desde otra perspectiva. Eso es lo que transforma la realidad, no la fuerza, no el control, sino el punto desde el que miras. Y cuando esto se vuelve natural, la vida deja de ser algo que hay que resolver y se convierte en algo que se habita. Cuando empiezas a habitar de verdad esta perspectiva, te das cuenta de que también el concepto de esfuerzo cambia de significado. No haces menos cosas, pero las haces sin fricción. Abdullah explicaba que la fricción nace siempre de una discrepancia entre quien crees ser y lo que estás haciendo. Cuando ambas cosas coinciden, la acción fluye. Es como remar a favor de la corriente en lugar de contra ella. Neville contaba que, después de interiorizar este principio, muchas acciones que antes postergaba se volvieron espontáneas, no porque tuviera más disciplina, sino porque ya no había resistencia interna. La resistencia no es pereza, es desalineación. Cuando estás en la silla 2, la alineación es natural. Actúas porque es coherente, no porque debas hacerlo. Esto cambia por completo la relación con la productividad, con el trabajo, con el hacer. Ya no trabajas para convertirte en alguien, trabajas porque ya eres alguien que hace esas cosas. Abdullah insistía mucho en este punto. Decía que la identidad siempre precede a la acción. Si intentas cambiar la acción sin cambiar la identidad, siempre volverás al punto de partida. Pero si cambias la identidad, la acción se actualiza sola. Por eso el ritual de las 2 sillas es tan poderoso. No actúa sobre el comportamiento, actúa sobre el lugar interior del que nace el comportamiento. Y cuando el lugar cambia, todo lo que nace de ahí es diferente. Neville explicaba que la verdadera transformación no es visible de inmediato desde afuera, pero es inmediatamente perceptible desde dentro. Te sientes diferente antes de parecer diferente. Esa es la señal de que estás haciendo el trabajo correcto. Si esperas ver para creer, te quedas atrapado en la silla 1. Si sientes primero, el ver llega. Abdullah decía que el sentimiento es siempre el precursor del hecho, no como una emoción pasajera, sino como un clima interno estable. Cuando el clima cambia, el paisaje también cambia, y esto ocurre sin que tengas que forzar nada. Es un proceso orgánico. Con el tiempo, empiezas a reconocer cuando vuelves a deslizarte a la posición antigua, no como un fracaso, sino como una señal. Tal vez te das cuenta de que estás reaccionando de forma excesiva. Tal vez notas que estás buscando aprobación. Tal vez sientes urgencia.
Todos estos son indicadores. Abdullah enseñaba a no juzgar estos momentos, sino a usarlos como invitaciones. Cada vez que reconoces que has vuelto a la silla 1, ya tienes la posibilidad de levantarte. La conciencia es la mitad del movimiento. La otra mitad es la elección. Y la elección no tiene que ser dramática. Basta con sentarte de nuevo, sentir de nuevo, recordar. Neville decía que la repetición no es aburrida cuando sabes por qué la haces. No repites para convencerte, repites para estabilizarte. Cada retorno refuerza el nuevo estado. Es como caminar por un sendero. Cuanto más lo recorres, más claro se vuelve. Al principio tienes que mirar dónde pones los pies. Luego caminas sin pensarlo. La silla 2 se vuelve así. Al principio es un ejercicio. Luego es hogar. Abdullah hablaba a menudo del concepto de normalidad. Decía que el verdadero éxito no es emocionante, es normal. Cuando algo es realmente tuyo, ya no te sorprende. Esta es una de las señales más confiables de que has cambiado de estado. No te sientes afortunado, te sientes coherente, no te sientes elegido, te sientes en tu lugar. Esto puede parecer menos espectacular, pero es infinitamente más estable. Neville contaba que, cuando obtuvo aquello que antes deseaba con tanta intensidad, la sensación predominante no fue una alegría explosiva, sino quietud, una quietud profunda, como si algo hubiera vuelto a su alineación natural. Abdullah decía que la quietud es el lenguaje de la verdad. El ruido pertenece al conflicto. Cuando no hay conflicto, no hay ruido. Por eso la silla 2 no necesita confirmaciones constantes. No tienes que decirte que funciona. Lo sientes. Y cuando lo sientes, dejas de explicar, dejas de defender, dejas de demostrar. Vives. Este es también el punto en el que muchos dejan de hablar de sus objetivos. No por secretismo, sino porque ya no son objetivos. Simplemente son parte de su vida. Abdullah decía que aquello que es verdaderamente tuyo no necesita ser anunciado. Se manifiesta. Y cuando se manifiesta, a menudo parece obvio también para los demás, como si siempre hubiera sido así. Este es uno de los aspectos más extraños del proceso. Las personas a tu alrededor pueden no notar el cambio como algo extraordinario. Lo aceptan como natural, porque estás emanando naturalidad. Neville explicaba que el mundo externo siempre responde a la vibración de la normalidad. Si tratas algo como excepcional, permanece distante. Si lo tratas como normal, se acerca. Esto no es un truco psicológico, es una ley de posición. Aquello que es normal para ti es accesible. Aquello que es extraordinario permanece fuera de alcance. La silla 2 normaliza lo que antes parecía inalcanzable, no porque bajes los estándares, sino porque elevas tu posición. Con el tiempo, esta nueva posición también influye en la forma en que interpretas el pasado. Eventos que antes parecían errores empiezan a revelarse como pasos necesarios, no porque todo estuviera predestinado, sino porque ahora ves la secuencia desde un punto más alto. Abdullah decía que el pasado no cambia, pero el significado sí, y cuando cambia el significado, también cambia el peso que cargas. Esto libera enormes cantidades de energía que antes estaba bloqueada en el arrepentimiento, en la culpa, en el reproche. Desde la silla 2, el pasado se convierte en instrucción, no en condena, y el futuro deja de ser una amenaza, se convierte en una continuación natural. Este es el verdadero sentido de la libertad de la que hablaba Abdullah. No libertad de las circunstancias, sino libertad de posición. Puedes estar en cualquier circunstancia y no ser prisionero de ella. Puedes atravesar momentos difíciles sin perderte a ti mismo. Puedes disfrutar de los momentos buenos sin miedo a perderlos. Porque sabes que no dependen de lo externo, sino del lugar desde el que vives. Y ese lugar ahora lo conoces. No como concepto, sino como experiencia. Sabes qué significa sentarte en la silla 2. Sabes cómo se siente. Sabes reconocer la diferencia. Y este saber es irreversible. Puedes ignorarlo, pero no puedes borrarlo. Es como haber visto detrás del escenario. Incluso cuando el espectáculo continúa, sabes que hay otro nivel. Abdullah decía que la verdadera iniciación no es recibir información, sino cambiar la percepción. Y una percepción cambiada nunca vuelve completamente atrás. Por eso, una vez iniciado este camino,
La vida ya no puede vivirse del mismo modo, no porque se vuelva perfecta, sino porque se vuelve consciente. Cada día se convierte en una elección de posición, cada momento en una invitación a recordar, y cuanto más recuerdas, menos esfuerzo haces, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás practicando, simplemente estás viviendo desde un lugar distinto, y desde ese lugar, la realidad responde como siempre lo ha hecho, con precisión, con coherencia, con inevitabilidad. Y cuando llegas a este punto, comprendes por qué Abdullah decía que el conocimiento más peligroso no es el que destruye el mundo, sino el que disuelve la ilusión de estar separados de él. Ya no hay un dentro que lucha con un fuera, hay una sola continuidad. La vida no te ocurre, fluye a través de ti. Este es el momento en el que dejas definitivamente de preguntarte si estás haciendo lo correcto. La pregunta cae sola, porque ya no hay conflicto interno. Actúas como respiras, sin interrogar cada gesto. Neville explicaba que este es el estado en el que la ley ya no se aplica, se vive. Ya no piensas en términos de técnicas, rituales o pasos. Piensas en términos de ser, eres. Y desde ese ser, todo toma forma. Abdullah decía que cuando el alumno llega aquí, el maestro puede callar, no porque no haya nada más que enseñar, sino porque todo lo que importa ya ha sido comprendido. La silla 2 ya no es un lugar al que llegar, es el punto desde el que vives. La silla 1 ya no es una amenaza, es solo un recuerdo funcional, una herramienta temporal. No necesitas combatirla ni evitarla, simplemente sabes que no es hogar, y esta conciencia te acompaña a todas partes, en los momentos de silencio como en los de acción, en las decisiones importantes como en los gestos cotidianos. La vida se vuelve más simple, no porque carezca de complejidad, sino porque tú ya no estás dividido. Abdullah enseñaba que la división es el verdadero sufrimiento del ser humano. Cuando cesa, incluso los desafíos más grandes pierden su poder paralizante, no porque desaparezcan, sino porque sabes que puedes cambiar de posición en cualquier instante. Esta es la verdadera libertad. No la ausencia de límites, sino la capacidad de moverte más allá de ellos. Neville solía concluir recordando que no estás aquí para adaptarte al mundo, sino para que el mundo se adapte a tu asunción, no por arrogancia, sino por ley. Una ley impersonal, precisa, siempre activa. Vive en la sensación de ser aquello que deseas ser, y lo serás, no como recompensa, sino como consecuencia natural, porque aquello que ocupas interiormente es lo que el mundo refleja exteriormente. Cuando esta verdad se estabiliza, ya no queda nada que buscar, solo queda vivir, sentarte, cada día, en el lugar que has reconocido como tuyo. Desde ahí, todo lo demás sigue, sin esfuerzo, sin ruido, sin retorno.